Buenos días, tardes o noches, espero que tengas un excelente día. Hoy en este día estamos con los capítulos 151, 152 y 153 de esta historia que se nombra Ronin, los derechos no son míos, derechos a sus respectivos autores. Dejaré los links en la descripción. Sin más, es hora de empezar. Capítulo 151, ¿por qué tengo que limpiar después del agua? Los habían reunido en una habitación diminuta, todos haciendo sus preparativos de última hora. Todos, excepto Endeavor. Soy un hombre ocupado. Endeavor había llegado completamente preparado porque, a diferencia del resto de esos idiotas, él sabía cuál era su trabajo: derrotar villanos. Así que siempre estaba listo para su misión y no necesitaba preparar nada. De todos modos, cualquier cosa improvisada en el último segundo nunca funcionaba, así que no era como si estuviera perdiendo el tiempo sin hacer nada. No, en realidad estaba perdiendo el tiempo estando atrapado allí, ayudando a un montón de fracasados con algo para lo que definitivamente no necesitaban ayuda. Vamos, no te pongas así, dijo el Gesot, revisando algo en su traje mientras hablaba, apenas dedicándole una mirada. Tú también fuiste a la UA, ¿verdad? Sí, pero en aquel entonces podía valerse por sí misma. Endeavor llevaba 2 horas listo para partir. ¿Quién sabía cuántas patrullas se había perdido por esto? Una misión de rescate para encubrir a una escuela con la que no tenía ninguna relación, empeorada aún más por su papel en este lío. ¿Y por qué estoy aquí si no voy a hacer nada? ¿Acaso me estás haciendo perder el tiempo a propósito? Ahora mismo no podemos sacar a ningún héroe de la UA, dijo el hombre al que algún idiota había puesto al mando. El detective Tsukauchi. Era detective, ni siquiera miembro del equipo de asalto especial. ¿Por qué estaba allí un inútil como él, estorbando? ¿Quién demonios planeó este maldito desastre? Por favor, miren el panorama general, el panorama general. HMPH. Eso le hizo soltar un bufido mientras Endeavor sonreía con la calidez de una serpiente antes de volverse hacia Olmig, el nuevo profesor de héroes de la UA que de alguna manera había sido llamado allí. Sí, no podían llamar a ningún héroe de la UA. Eso explicaba por qué Olmig llegaba 2 horas tarde. No podían llamarlo, así que debió haberse topado con esta operación por casualidad. Si es que se le puede llamar operación, claro. El panorama general era que los altos mandos estaban llamando a todos los famosos y elegantes para que la UA quedara mejor parada después de su segundo desastre del año. Estaban él mismo, Olmig y Ganorka. Héroes de alto rango famosos por su fuerza. Kamui Wolves, un novato prometedor con gran movilidad y buenas habilidades de captura, junto con Besjanist, el mejor héroe de la industria con habilidades de captura. Sin embargo, su organización era un completo desastre. Es posible que este incidente se convierta en el detonante de la destrucción de la sociedad de héroes. Debemos darlo todo para asegurarnos de resolver esto con éxito. Endeavor resopló ante tales palabras vacías. ¿Acaso eso implicaba que no se esforzaban al máximo en todo lo demás? Desde luego, no iba a darlo todo esa noche, porque les había tocado el papel más inútil de todos. En cuanto a los papeles, habían decidido endosarle al novato prometedor la tarea de rescatar al rehén, algo que sin duda no querías que un principiante arruinara. Besjanist, en cambio, iba a capturar a algunos de esos gnomos descerebrados, de la misma clase que Endeavor había matado por docenas hacía unos días. No solo era un desperdicio de su talento, sino una pésima gestión de todo el equipo. Según el dispositivo de rastreo instalado por uno de los estudiantes, creemos que hay varios escondites. ¿A quién le explicaba esto el detective? Los 2 grupos de héroes ya se habían separado en 2 edificios distintos, a kilómetros de distancia, y era obvio que había varios escondites. Lo sabía porque claramente lo habían destinado al escondite equivocado. Deberían haber enviado a los 2 héroes de captura a encargarse de la liga, ya que se suponía que debían capturarlos vivos, y haberlo enviado a él a encargarse de los gnomus. Podía incendiar todo su escondite en 2 minutos sin que el fuego se propagara a los edificios cercanos, destruyéndolo mucho más rápido y de forma más segura que un grupo de héroes de captura y el maldito Ganorka, que no tenía ni un solo poder para capturar o matar nada. ¿Qué se suponía que debía hacer Ganorka? ¿Enviar a su pandilla para levantarles la moral? Según nuestras investigaciones, sabemos dónde se encuentra la víctima secuestrada. Sí, a dónde Endeavor se dirigía.
Iba a quedarse parado mientras un niño era rescatado por un novato, el héroe número 1, un viejo cualquiera y un maldito ninja. ¿Qué iba a hacer el Gesot? Apuñalar a cualquiera que intentara resistirse. Endeavor no le prestaba mucha atención a la UA, pero incluso él recordaba a esa zorra que de alguna manera era profesora allí y que creó gas somnífero como un don, pero no. Eligieron a Olmiguet en lugar del útil. Enviaremos la mayor parte de nuestras fuerzas allí y daremos prioridad a recuperar a la víctima. Y ese era el problema principal. Enviar a la mayor parte de sus fuerzas. El trabajo de Endeavor no era ayudar a nadie, no era rescatar a un niño que ni siquiera podía huir correctamente, era quedarse parado con la policía y observar desde la distancia por si acaso todos los héroes lograban arruinarlo todo al mismo tiempo. De alguna manera. Podría haber destruido él solo las instalaciones de Nomu, pero Endeavor sospechaba que eso no se vería bien en el papel. Habría desenmascarado a la liga. Un grupo de aficionados que se habían metido en un lío. Habría mostrado a la UA tal como era. Una farsa derrotada por un grupo de aficionados. 2 veces. Pero, ¿y si un gran grupo de héroes fuera a encargarse de las instalaciones de Nomu? Demostraría la cooperación del público y consolidaría a la liga como una gran amenaza, elevando la percepción pública de los héroes y demás tonterías. Además, si se le mostraba manteniéndose al margen, podría interpretarse como que apoyaba este desastre, que la liga de villanos era tan poderosa que requería un héroe que estuviera en espera y listo por si algo salía mal, y nada menos que el héroe número 2. Al mismo tiempo, tomaremos el control del otro lugar que creemos que es su escondite, cortando todas las vías de escape para arrestarlos a todos de una vez. ¿Cortar las vías de escape? Los 2 edificios estaban a kilómetros de distancia. Tomar esos 2 edificios no tenía nada que ver con cortar las vías de escape. Tenían un teletransportador, por Dios. La única forma de cortar las vías de escape era desactivando ese teletransportador. Pero mientras Endeavor miraba furioso a su alrededor, todos los demás héroes asentían y se creían toda esa farsa. A estas alturas, esto apenas tenía que ver con la eficiencia. Todo era solo para posar para las cámaras y verse bien. Endeavor fulminó con la mirada a su rival, Olmiguet, que estaba hablando con un viejo cualquiera. Debería haber sabido que esto sería una pérdida de tiempo, ya que ambos habían sido convocados al mismo lugar. Cumplían exactamente el mismo rol, así que solo se necesitaba uno. En cambio, Olmiguet se llevaría toda la gloria y recuperaría el reconocimiento del público para la UA como representante de esa escuela de mierda. Olmiguet obtendría la gloria, la fama, el reconocimiento, y Endeavor se quedaría parado con el dedo metido en el culo para que Olmiguet y la UA quedaran mejor parados. Su ceño fruncido se acentuó más de lo que él mismo creía posible mientras este detective idiota daba órdenes a 5 personas que eran mucho mejores en esto de lo que él jamás podría ser, y eso siendo generoso con esos otros comediantes que se hacían pasar por héroes. No dejen que los villanos se salgan con la suya. En la rueda de prensa anterior, solo el director colaboró con nosotros para engañar a los villanos, continuó el detective, explicando lo que ya era obvio. Ya habían tenido su informe. Por supuesto que el director de la UA colaboró con ellos, no hizo más que beneficiarse de ello. Y no digas que solo fue el director, también estaban allí 2 héroes tan incompetentes que ni siquiera pudieron proteger a 40 niños. Le hice fingir angustia, como si estuviera pasando por un momento muy difícil. Endeavor miró la hora, frotándose el puente de la nariz. ¿Acaso este tipo no se callaba nunca? Estaba diciendo puras tonterías de principio a fin. Más le valía al director de la UA estar realmente angustiado, sobre todo después del desastre que había montado la UA. Recuperar al chico no iba a solucionar todos los problemas, y si ese director valía algo, lo sabría perfectamente. Después de oír esas palabras, los villanos no pensarán que nos lanzaremos el mismo día. Me alegra que sepa que esto es una locura, al menos. Endeavor resopló con desdén, pues llevaba 10 minutos esperando junto a la puerta. Claro, la Liga de Vándalos no lo vería venir, pero no era por culpa de la Asociación de Héroes, ni de la policía, ni de quien quiera que hubiera ideado el plan maestro de este desastre. La Liga no lo vería venir porque eran un grupo de aficionados y debiluchos que se adentraban en el mundo real por primera vez y se lanzaban de cabeza a un tren en marcha. Contraataquemos. Vamos, es hora de nuestro contraataque. Endeavor negó con la cabeza mientras todos empezaban a moverse, y el discurso más genérico y repetitivo del mundo finalmente llegaba a su fin. Cambiemos el curso de los acontecimientos, héroes.
Los demás idiotas parecían entusiasmados con el discurso, lo que demostraba que todos los demás habían desconectado sus cerebros y no prestaban atención a nada de lo que decía este brillante detective. Endeavor suspiró mientras todos salían, mirando fijamente la nuca de Olmec durante todo el trayecto por la misma razón de siempre. Endeavor llevaba más de un año capturando 10 veces más villanos que Olmec, sin contar los crímenes que detenía sin la participación de villanos. Y, sin embargo, ahí estaban de nuevo. Una vez más, la Asociación de Héroes eligió a su chico de oro para presumir de él y llevarse todo el mérito, mientras que Endeavor quedaba relegado a un segundo plano. La discriminación de la asociación contra él solía ser mucho más sutil. Él ya sabía que era el menos popular de los 10 mejores héroes. Solo ocupaba el segundo lugar porque recibía 5 veces más casos que el siguiente héroe más popular, que tampoco era Olmec. Claro, el don de Olmec era mejor que el de Endeavor. Endeavor podía admitirlo, lo que hacía aún más desconcertante lo que su rival hacía todo el día. Todo el tiempo y esfuerzo que había invertido, todo lo que había hecho para prepararse para el futuro, y no había nada que lo superara. Olmec apenas patrullaba una hora, pero seguía en la cima. Incluso cuando Olmec no hacía absolutamente nada, Endeavor seguía relegado a un segundo plano. Ahora iba a tener que cuidar de unos hombres adultos que ni siquiera podían vencer a un gnomo en un combate individual, con la excusa de que lo necesitaban allí, solo para que su rival luciera mejor sin esforzarse. ¿Qué mundo tan maravilloso se había convertido el heroísmo profesional? Kurohige se sentó al fondo mientras el caos se desataba, revisando sus botellas. Tenía que asegurarse de que la mayor parte de sus cosas ya estuvieran en la siguiente base, de lo contrario, se volvería loco. Después de todo, no abrió un bar por el dinero. Es tan extraño. Shigaraki apagó la pantalla del televisor y miró a su invitado, sonriendo ampliamente bajo su máscara mientras hablaba. ¿Por qué critican a los héroes? La forma en que manejaron las cosas no fue la más acertada. Tenía la cantidad justa de Coca-Cola para preparar 3 Long Island y tea más, y el tiempo suficiente para bebérselos de un trago. Kurohige metió las últimas botellas que tenía guardadas en el almacén a través de un portal antes de volver a la barra para empezar a prepararlos, con la esperanza de mitigar el dolor que se avecinaba con el poder del alcohol. Apenas podía saborearlo, pero al menos aún podía sentirse algo mareado. ¿Es porque su trabajo es proteger? Continuó Shigaraki con su discurso. Todos estaban concentrados en Shigaraki y Bakugou, y nadie se percató de que Kurohige sacó un vaso alto y sus cocteleras para preparar la última copa del bar. Todo el mundo comete 1 o 2 errores. ¿Acaso tienen que ser perfectos? Podría preparar una bebida por minuto si dejara de lado su teatralidad, pero era un villano clásico y quería divertirse. Mientras Shigaraki se entretenía con sus palabras dramáticas y metáforas, Kurohige agitaba sus cocteleras en el aire, disfrutando en silencio en segundo plano. Los héroes modernos son tan estirados. ¿No te parece, Bakugou? Kurohige dejó de prestar atención por completo mientras servía su bebida y luego añadía la cola al final, tomándose un momento para apreciar su obra. Una obra maestra comestible. El Long Island tea, el té favorito de Kurohige. Como no podía percibir muchos sabores, siempre había sido un gran aficionado al té. Y como tampoco podía percibir el sabor insípido del alcohol, también le gustaba. Era una pena que no tuviera té, pero bueno, lo que importaba era el principio. Llevaba un tiempo sin comer nada. Hoy era su día libre antes de que le dieran una buena paliza. Tenía las instrucciones y la ayuda de su maestro, pero ahora lo único que importaba era llevar el plan hasta el final. Aquí empezó la verdadera prueba. Sin el maestro, se acabarían las ayudas. Shigaraki no tendría a nadie que lo rescatara de sus constantes fracasos y tendría que planificar con anticipación por una vez. Dios mío, este té estaba buenísimo. ¿Qué ron usó esta vez? Kurohige examinó la botella antes de echar un vistazo al desastre. El discurso de Shigaraki estaba a punto de terminar, y las cosas estaban a punto de torcerse. Planeamos ganar. A ti también te gusta ganar, ¿verdad? El chico, Bakugou, tenía una mueca que lo decía todo. Kurohige retrocedió medio paso por si el chico intentaba algo, protegiendo su bebida mientras daba un sorbo. Maldita sea, esto estaba buenísimo, mientras Shigaraki se dirigía a sus compañeros. Dabi, quítale las ataduras. ¿Eh? Dabi miró a su alrededor, confundido. Este tipo va a pelear, ¿sabes? Está bien. Debemos tratarlo como a un igual, ya que lo estamos reclutando.
Si bien el método era defectuoso, Shigaraki demostró haber aprendido de su experiencia con Stein. Stein había sido tratado como un subordinado y había castigado a Shigaraki por ello, así que ahora era mucho más generoso y paciente con las personas que intentaba reclutar. Aunque esta vez no funcionaría, era un paso en la dirección correcta. Además, en esta situación se puede saber si se va a ganar o no, ¿verdad, estudiante de la UA? Dabi echó un vistazo a Bakugou e inmediatamente decidió que no quería ser la primera persona a la que Bakugou golpeara cuando se liberara. 2 veces, lo haces tú. Yo. De ninguna manera. Hazlo. Hombre, Ruiz avanzó con paso nervioso, murmurando para sí mismo mientras intentaba averiguar cómo funcionaban las cerraduras para poder abrirlas. Me disculpo por haber recurrido a métodos tan drásticos, pero por favor, comprenda que no somos una turba que intenta cometer delitos, dijo el señor. Compres desde la pared del fondo, manteniendo prudentemente la distancia mientras Kurohiri evaluaba su posición antes de retroceder un paso por seguridad. No lo secuestramos por accidente. Shigaraki comenzó a hablar sobre cómo la sociedad los había limitado a todos, mientras Kurohiri revisaba su vaso, tomaba sus cocteleras y preparaba el segundo té helado, pensando en el futuro. Conocía el plan general. Los héroes atacarían esa misma noche. Habían emitido un comunicado de prensa sobre su preocupación, un intento fallido de distracción, pero cualquiera que se preciara estaría alerta después de que la UA admitiera explícitamente que prácticamente no tenían planes de qué hacer a continuación. Si UA realmente no tuviera planes, inventarían alguna historia como tapadera o simplemente no harían comentarios al respecto. Al decir que no tenían pistas reales, básicamente admitieron que sí tenían algo y que estaban intentando distraer a la liga. Solo un idiota creería esa transmisión al pie de la letra, y comprender tales complicaciones y ridículos juegos mentales era el primer paso para ser un villano básico. ¡Kaboom! Y, para sorpresa de nadie, Bakugou atacó de inmediato. Kurohiri probó su segundo trago, calculando las proporciones sin apenas prestar atención a lo que ocurría en la habitación. Esta vez se había excedido un poco con el ron, pero le gustaba mucho. Esperaba poder conseguir más después. Bakugou comenzó a dar su discurso. Esto hizo que Kurohiri se preguntara cuántas personas tendrían discursos preparados esa noche. All for One también tenía uno planeado, y pensar en eso lo ayudó a concentrarse mientras ignoraba el mundo que lo rodeaba. Sabía que los héroes atacarían esa noche, como ya había dicho, pero no estaba del todo seguro de qué pasaría una vez que se desmayara. Aún así, el maestro podría encargarse. El maestro podía compensar todas las debilidades de la liga, y eso era lo que permitía que Kurohiri estuviera débil esta vez. Hasta que los héroes atacaran, Kurohiri podía cerrar los ojos, recostarse y relajarse, metafóricamente hablando. Literalmente, podía abrir los ojos, probar sus cocteleras y emborracharse con su tercer y último té helado de Long Island. Sin embargo, el tiempo para disfrutar de los tés helados de Long Island se estaba agotando. Kurohiri se apoyó en la encimera mientras bebía su té, sintiendo como las grandes gafas de sol de plástico que había comprado años atrás le rozaban el cuerpo al moverse. Había disfrutado de esos momentos de distensión, pero solo eran eso, momentos fugaces. Iban y venían, y ya empezaban a desvanecerse. Shigaraki, con buen criterio, no perdió el tiempo intentando razonar con un niño que quería pelear, y volvió a mirar la cámara a través de la cual su maestro los observaba. Pocos en la liga sabían quién era, y menos aún sabían a qué se refería. Maestro, préstame tu poder. Maestro. Bakugou sonrió mientras se inclinaba hacia adelante, con las manos humeantes. ¿No eres tú el jefe aquí? Eso no tiene gracia. Kurohiri, compres, haz que se duerma otra vez. Kurohiri sospechaba que su nombre solo se mencionaba porque solía ser la mano derecha de Shigaraki. ¿Qué quería Shigaraki que hiciera? ¿Estrangular al chico? No puedo creer que sea tan mal oyente. Casi me impresiona. El señor Compres negó con la cabeza mientras caminaba tranquilamente hacia Bakugou, quien había estado de pie en un rincón sin hacer nada desde que atacó por primera vez. Si quieres que te escuche, ponte de rodillas y muérete. Kurohiri sospechaba que su único propósito al ser incluido era recordarle a Bakugou que, si intentaba provocar grandes explosiones, Kurohiri podría enviarlas a través de un portal y hacer que volara por los aires lo que no debía. Los ojos de Bakugou recorrieron la habitación mientras Kurohiri comenzaba a preparar su último té, y entonces, toc toc. Hola, somos Pizza Ya, tienda camino.
Todos se detuvieron un instante cuando Kurohiri vertió el último resto del Omnisland Disceptea en el suelo, lo atrapó con un portal y se lo teletransportó a la boca. Parece que el tren del dolor acaba de llegar a la estación, y esta era su parada. ¡Qué suerte tiene! ¡Smash! Gritó Olmig mientras atravesaba la pared de un puñetazo, eliminando a los villanos sin apenas esfuerzo. Los villanos fueron tomados completamente por sorpresa, incluso el villano de humo fue sorprendido con una bebida en la mano. Nadie estaba preparado para este contraataque. Kurohiri. Puerta. El villano de humo dejó su vaso y comenzó a extenderse por el bar mientras Kamui Ops emergía en escena, balanceándose a través del agujero y directamente al ataque. Atado preventivo. La madera se estiró más rápido que el humo, atrapando a cada villano y atándolos en su lugar para impedir cualquier intento de ataque. Prisión de cadena lacada. ¿Un árbol? ¿Qué demonios? Uno de los villanos, el de la cicatriz, comenzó a crear llamas azules a partir de su cuerpo, pero fue interrumpido cuando una pequeña figura cortó el aire y le dio una patada en la cabeza, dejándolo inconsciente. No se impacienten, dijo Gran Torino mientras retrocedía tras su propia patada, sin perder de vista a los villanos. Les conviene quedarse donde están. Justo lo que esperaba de uno de los héroes nuevos más competentes, Kamui Ops. Y del veterano más rápido que la vista, Gran Torino. Olmig les explicó todo a la liga para que entendieran la situación. Ya no pueden huir, liga de villanos. ¿Por qué? Gran Torino regresó a la entrada del recinto, mirando fijamente a la multitud mientras Kamui Ops reafirmaba su juego de pies para asegurarse de que ninguno pudiera moverse. Olmig se mantuvo erguido, sonriendo de oreja a oreja para mostrar su confianza mientras dominaba la escena. Porque estamos aquí. Justo después de la rueda de prensa, ¿no me digas que esto estaba planeado? Hombre árbol. Deja de tirar de mí, empuja. ¡No! ¡No! El grupo de villanos tuvo diversas reacciones al darse cuenta de lo que estaba pasando. Cuando uno está a la ofensiva es cuando más descuida sus defensas. Edgesot se coló por la rendija de la puerta antes de volver a 3D y abrirla para el resto de sus fuerzas, mostrando a los miembros del SAT armados hasta los dientes que se encontraban al otro lado. No somos los únicos aquí de la pizzería Pizza La Camino. Afuera, están rodeados de héroes habilidosos, como Endeavor, y la policía. Endeavor miró a su alrededor, buscando a otros héroes habilidosos mientras permanecía atrapado en la planta baja, pero hasta donde alcanzaba la vista, solo veía policías. Tsukauchi. ¿Por qué ese estadounidense puede entrar corriendo mientras yo estoy aquí afuera defendiendo el perímetro? En caso de que no logremos atraparlos ahí dentro, tienes un campo de visión más amplio. Endeavor miró a su alrededor, a todos los policías que, sin duda, no alcanzaban a ver con claridad, aceptando que esta mierda no iba a mejorar. Con suerte, no se quedarían mucho tiempo monologando y empezarían a arrestar a esos idiotas pronto. Bien. Seguro que tenías miedo, pero lo aguantaste bien. Lo siento. Olmig se dirige al rehén, Bakugou. El joven ya estaba libre de sus ataduras y Olmig podía ver la preocupación en su rostro, aunque no lo admitiera. Ya está bien, jovencito, no tenía miedo. Ni de cerca, maldita sea. Aún seguía maldiciendo. Es extraño pensarlo, pero para ser honesto, Olmig se habría preocupado mucho más si Bakugou no hubiera estado maldiciendo y actuando como siempre, tan enojado. Olmig le hizo un gesto de aprobación con el pulgar antes de volverse hacia los villanos. Después de todo el esfuerzo que me tomé para preparar esto, ¿por qué vienes a mí, mi antiguo jefe? Shigaraki, el líder de la Liga de Villanos, parecía mucho más tranquilo que la última vez que se habían visto. Estaba analizando la situación, intentando encontrar una solución, pero era inútil. Todo estaba resuelto, aunque él aún no lo supiera. No se puede evitar. No somos los únicos aquí. Lo mismo nos pasa a nosotros. Como era de esperar, Shigaraki fue a por los Nomus. Le esperaba una desagradable sorpresa. Kurohiri, trae tantos como puedas. Nomus, supongo. Eso provocó una sonrisa en todos los héroes reunidos en la sala. ¿Qué pasa, Kurohiri? Shigaraki se estaba frustrando mientras se giraba y miraba al villano que echaba humo y cuyos ojos estaban muy abiertos. Lo siento, Tomura Shigaraki. Los Nomus que se suponía que debían estar en un lugar fijo, no están allí. ¿Eh? ¿Todavía eres un novato, Shigaraki?
All Might puso una mano reconfortante sobre Bakugou mientras hablaba con los villanos, explicándoles las circunstancias en las que se encontraban. Liga de villanos, subestimaron todo demasiado. El alma de un joven, las diligentes investigaciones de la policía, y. All Might fijó la mirada en Shigaraki con todas sus fuerzas. La mano en su rostro se interpuso un poco, pero All Might no dejó que eso lo detuviera. Nuestra ira. Basta de bromas infantiles. Este es el final, Tomura Shigaraki. La imponente presencia de All Might pareció intimidar a todos los villanos. No estaban acostumbrados a tratar con profesionales, y enfrentarse al mejor por primera vez era un golpe duro. Los villanos se tensaron visiblemente y se alejaron ante sus palabras. Todos los villanos, excepto uno. ¿El final, dices? No seas ridículo, apenas he empezado. Shigaraki se puso firme mientras él, y solo él, devolvía la mirada a All Might, igualándola y superándola con puro odio. Destruiré este montón de basura que has tapado con ideas tan vagas. Fue para eso que aparté a All Might, y empecé a reunir gente para mi causa, no seas ridículo. Este es el comienzo, Kurohiri. Shigaraki llamó a su amigo humeante para que le prestara ayuda, pero el Gesot se le adelantó, atravesando el teletransportador a través del cuerpo y provocando algunos gritos de los villanos. ¡Ah! ¡No! ¡Para! No pude ver nada. ¿Qué? ¿Lo mataste? Jugué con sus entrañas y lo dejé inconsciente. No está muerto. El Gesot habló desde su delgada forma antes de que su cabeza se solidificara y se enfocara, mientras que el resto de su cuerpo seguía delgado como una aguja. Nimpo. 1000 hojas perforantes. Este hombre siempre fue una molestia. Lo haré dormir. Gran Torino negó con la cabeza mirando a los villanos, frunciendo el ceño. ¿No les dije antes que lo mejor para ustedes sería quedarse donde están? Kenji Kishi, también conocido como Magne, Astuero Sago o Mr. Compress, Shuichi Higuchi, el que se hacía llamar Spinner, y Miko Toga, también conocido como, todavía Toga, Jinbu Baigawara, o el villano Ruize. Con poca información y poco tiempo, los policías trabajaron toda la noche para determinar sus verdaderas identidades. Gran Torino se burló, negando con la cabeza al ver a los jóvenes. Ya no tienen a dónde huir. Los villanos se estremecieron al darse cuenta de que sus verdaderas identidades habían sido descubiertas, pero solo el verdadero villano que seguía en pie permaneció impasible. Su odio lo mantuvo firme y concentrado en All Might. Oye, Shigaraki, ¿puedo preguntarte dónde está tu jefe? La mirada de Shigaraki no se desvió ante el comentario de Gran Torino. Se endureció y se concentró mientras hablaba, apenas pudiendo contener su rabia. Esto es, insatisfactorio, no seas ridículo, ¿dónde está ahora mismo? Repitió All Might, pero Shigaraki estaba concentrado en otra cosa. Su cuerpo se estremeció y su respiración se aceleró. Sus ojos rojos miraban fijamente a la distancia, hasta que ella, poco a poco, lo trajo de vuelta al presente. Vete, desaparece, sus ojos se encontraron una vez más con los de All Might. Shigaraki. Te odio. Shigaraki se inclinó hacia adelante, forcejeando contra el agarre de Kamui y apartando todo con una sed de sangre casi física justo cuando el aire comenzó a desgarrarse y los monstruos comenzaron a arrastrarse a través de él. Capítulo 152, se recostó en su silla, con la mirada fija en la cámara y una sonrisa de oreja a oreja. Disfrutaba de volver a ver. Podía apreciar con detalle cómo los héroes caían con confianza en su trampa. Observó cómo los héroes irrumpían en el bar de Kurohiri, atacando con toda su fuerza durante apenas 30 segundos antes de que la pereza los venciera y se sentaran, comenzando a monologar. Pronunciaban discursos grandilocuentes por alguna razón que él no lograba comprender. Solo los vencedores tenían derecho a hablar, y los héroes ni siquiera habían arrestado a nadie todavía. Pero All Might, fiel a su estilo, demostraba su estupidez con cada palabra que pronunciaba. All for One bajó el volumen del sermón y hojeó los papeles que le habían dejado, pasando las páginas distraídamente mientras el monólogo continuaba de fondo. Había tenido 6 dones de teletransportación a lo largo de su carrera. 1 para Kurohiri, 1 para Yamato y 4 para sí mismo. Sin embargo, solo uno de los que conservaba tenía un alcance decente, así que tendría que conformarse con ese, una lástima que fuera el más limitado de todos. All for One se alejó de las computadoras y se adentró en el sótano, dirigiéndose hacia el Nomus que había seleccionado para enviar a los héroes como premio de consolación. Habían estado muy cerca, esos héroes habían estado a punto de atraparlo.
Podía oír el estruendo arriba cuando sus señuelos murieron. Nadie se daría cuenta, pues volverían al barro o a lo que fuera que el don de Dweezil había convertido en esos gnomos duplicados. Los héroes solo habían llegado hasta allí porque él quería que lo hicieran, pues no se puede degollar a un hombre a kilómetros de distancia. All for One repasó los dones que había seleccionado de antemano para este día. Solo 7, pero eso sin contar las repeticiones o los potenciadores que complementaban un don. Solo necesitaría 7 habilidades principales hoy, y eso siendo generoso. Se fijó en los gnomos para enviarlos por adelantado mientras el edificio temblaba por otro ataque, pero no importó. Todos los gnomos tenían sus órdenes con mucha antelación cuando All for One pidió el ascensor y luego se tomó un minuto para mirarse en el espejo. Su rostro volvió a la forma deformada que All Might recordaría, ocultando su recuperación. Sobre su cara se deslizó una gran máscara negra con un vago diseño de calavera, cuya pieza del cuello estaba cubierta de tubos para acentuar su apariencia herida. Después de todo, no quería revelar demasiado. Se puso su mejor traje, revisándolo por última vez mientras el ascensor lo llevaba a la habitación secreta para ocultar su entrada. Había sido diseñado por el mismísimo Besgeanist para ofrecer la máxima protección y comodidad, y simplemente no pudo resistir la ironía de matar a Besgeanist con él puesto. Estaba bastante seguro de que Ganorka también estaba allí, y si hubiera podido tener zapatos de piel de orca, sin duda los habría tenido, por muy infantil que pareciera. Aún así, no podía complacer a todos los idiotas que mataba, así que optó por el clásico estilo de hombre de negocios. Zapatos negros brillantes, traje a medida, chaleco antibalas que, sinceramente, le quedaba bien con todo, y un casco para que no le dispararan en la cabeza en medio de un discurso y quedara como un idiota. Ni siquiera un proyectil de tanque lo mataría, pero sin duda le dolería, y quería disfrutar de verdad de esta siguiente etapa, quería saborearla como un buen vino. Cerró la habitación secreta tras de sí y avanzó con paso firme hacia el caos que antes había sido la primera planta del almacén Nomu, pasando junto a la maquinaria destrozada y los muros reventados como si fuera el dueño del lugar. Técnicamente, lo era, y muy pronto sería dueño de todo Japón. Algo que esperar con ilusión. Uf, esas cosas están vivas. Moon Lady alzó algunos de los gnomos duplicados, visiblemente disgustada. Era una egocéntrica y una idiota. Su peculiaridad solo la hacía más grande. Apenas era más fuerte que Ganorka. No representaba ninguna amenaza. ¿De verdad está bien que nuestro trabajo sea tan fácil, Geanist? Vale, eso sí que hizo gracia. Besgeanist estaba allí, concentrado, mientras le envolvía los pantalones al gnomo, fingiendo ser útil cuando probablemente todos los gnomos se liberarían fácilmente. Por Dios, estaban diseñados para destruir edificios. Y él intentaba detenerlos con sus propios pantalones. Desde su punto de vista, era bastante gracioso. Quizás deberíamos haber elegido a All Might, no pienses en la dificultad y la importancia a la vez, recién llegado. Equipo antidisturbios, preparen a las doncellas. Puede que aún estén aquí. Por favor, sigue dando lo mejor de ti. Esa última frase fue bastante útil, sobre todo porque Moon Lady, Ganorka y el hombre con el traje de sirvienta gata marrón ya estaban distraídos con otras cosas. Muñeco de trapo. Respóndeme. ¿Es tu compañera? Parece que sigue respirando, me alegro. Ganorka intentó consolarlos mientras todos permanecían allí, sin percatarse de la nueva figura que emergía lentamente de entre los escombros. Se lo estaba tomando con calma. Después de todo, no quería ensuciar el traje de Besgeanist. Pero su condición. La criatura con aspecto de gato marrón sostenía a la chica que estaba desperdiciando su don, la de pelo verde. Al parecer, se llamaba Ragdoll. Con la facilidad con la que la habían derrotado, era un nombre apropiado. ¿Qué te hicieron, Ragdoll? Lo siento, tenía una peculiaridad tan encantadora. No pude evitarlo. Los pasos de la figura resonaban con claridad en la noche, irradiando confianza solo con caminar. Pero era tan mala para manejarla que sentí la necesidad de ayudarla. Darle un mejor hogar a esa pequeña peculiaridad. ¿Cómo te llamabas? El gato marrón no respondió, groseramente, y en su lugar miró fijamente a la oscuridad. ¿Eres de la liga? Una luz, alguien, alto. No te muevas. Ganorka levantó la mano pero en realidad no hizo nada mientras la figura se acercaba, tomándose su tiempo al entrar en escena y ajustándose la corbata, un regalo de su primera esposa.
Entonces Bezgianist dejó de estar inactivo y alzó una mano, haciendo que todas las fibras de la ropa de la figura que se acercaba se tensaran para intentar sujetarlo. Algunas de las personas más tontas que estaban cerca, concretamente la que tenía la cabeza del tamaño de un coche pero un cerebro del tamaño de una nuez, cuestionaron la decisión del héroe. Espera, Bezgianist, ¿y si fuera un civil cualquiera? Piensa en la situación. Ese instante de vacilación podría resultar fatal en una pelea. Parecía que Bezgianist había aprendido bien con los años, especialmente después de la paliza que le dieron en el incidente conocido en el mundo de los superhéroes como el incidente del espectro. No dejes que los villanos hagan nada. BZZZ. Era difícil discernir qué había sucedido exactamente. Todo estaba borroso y desenfocado, les zumbaban los oídos y todos habían salido disparados. Cuando recuperaron la consciencia, pudieron distinguir el sonido de alguien aplaudiendo y riendo, mezclado con el ritmo constante de unos pasos. Como era de esperar del héroe número 4. Y yo que pensaba que me iba a aburrir. Avanzó con esa confianza desbordante, sin inmutarse por la sorpresa, sino disfrutando cada segundo. Pensé que iba a dejar a todos boquiabiertos, pero que se fijen en mis acciones y sean capaces de manipular la ropa de todos y arrastrarlos a un lugar seguro, todo durante tu propio discurso. ¡Qué rapidez para tomar decisiones y qué habilidad! Debes tener nervios de acero. La figura se elevó del suelo y flotó suavemente hacia arriba mientras observaba la escena. Los héroes estaban dispersos y Bezgianist yacía de espaldas. Aunque el ataque falló su objetivo, Bezgianist había sufrido un daño considerable. Pero seguía luchando. Impresionante. Muy impresionante. Te felicito. Bezgianist recordó algo que se había mencionado antes de que los héroes salieran, en aquella primera reunión antes de que se dividieran en dos grupos y fueran al bar y a este almacén. Las palabras de uno de los representantes de la Asociación de Héroes sobre los miembros de la Liga. La Liga probablemente, no, definitivamente tiene cerebro detrás. Su fuerza es comparable a la de Olmig, pero a pesar de eso, es astuto y cauteloso. Si no se siente seguro, no se mostrará. El miembro de la junta directiva de la Asociación de Héroes describió a este villano con el menor entusiasmo posible, pero ninguno de los héroes presentes pudo descifrar de qué villano hablaba. No había nadie en los registros que coincidiera con su descripción. Esto, no es lo que me habían contado. Este villano del que les habían hablado se escondería en las sombras, no correría riesgos, y sin embargo, ahí estaba. Enfrentándolos, dispuesto a matarlos a todos. ¿Pero qué importa? ¿Pero qué importa si lo era? Bezgianist se incorporó con todas sus fuerzas, superando el dolor. Un héroe de primera, no usa eso como excusa para el fracaso. BZZZ. Sí, pero probablemente tampoco hablen mucho. All for One bajó la mano y echó un vistazo a su alrededor, observando el paisaje y apenas prestando atención al cadáver que acababa de crear. Tu don es muy bueno, podría ser muy útil. El control de la materia siempre viene bien, pero me temo que este cuerpo no puede soportar más dones. Aunque, dijo, ladeando la cabeza mientras empezaba a reflexionar un poco más, supongo que tomar el don del héroe número 4 debilitaría a la sociedad de héroes en su conjunto. Decisiones, bueno, es hora de que uno de nosotros se atenga al plan. Sí, ese era el plan. Quedaban pocas variables, y era hora de eliminarlas también. Aún tenía que asegurar el futuro de la liga y garantizar que Olmig no se perdiera su importante cita. All for One activó uno de sus dones de teletransportación, Nostalgia, y lanzó a sus gnomos preseleccionados mientras atraía a la liga de villanos hacia él para su propia seguridad, y se llevó a Bakugou como cebo. Si Olmig hubiera sido tan tonto como para perseguir al chico una vez, probablemente lo habría hecho 2 veces y habría caído directamente en la trampa final. La liga comenzó a aparecer a su alrededor, torpes y estancados, cayendo al suelo confusos y disgustados por la desagradable sensación de ser teletransportados. Estaban desenfocados e inútiles. Aún así, no necesitaban ser útiles para la siguiente parte. Solo necesitaban ponerse a salvo. Maldita sea. El primero en ponerse de pie, para sorpresa de nadie, fue el único que no necesitaba estar de pie para el plan. Katsuki Bakugou. Tosía y estaba inestable, pero había logrado mantenerse firme y atento.
All For One consideró tomar su don, pero Bakugou era tan destructivo que era más probable que su conversión en héroe profesional acelerara la destrucción de la sociedad de héroes, así que lo mejor era dejarlo ir y ser libre. Sin embargo, era improbable que Bakugou o Shigaraki se dieran cuenta de eso, y All For One ya no podía tomar ningún don, aunque quisiera. Lo mejor era seguir el plan con la menor desviación posible hasta asegurar la victoria. Observó a los jugadores de la liga, que se estaban reorganizando y armando un gran revuelo. Empezaban a familiarizarse con su entorno mientras reorganizaban todo. Era el momento de ofrecerles su ayuda. Volviste a fracasar, Tomura. All For One se acercó tranquilamente a Kurohiri, con las manos en los bolsillos, para demostrar lo agradable y relajada que estaba siendo la noche. Si aún fumara, probablemente habría encendido un cigarrillo para darle un toque dramático mientras se inclinaba para ver cómo estaba Kurohiri, el muy canalla ni siquiera estaba inconsciente. Había activado su don para anular el dolor y se había hecho el muerto. ¡Qué cretino! ¿Maestro? Shigaraki lo miró fijamente, tratando de comprender lo que sucedía. Pobre chico. No tenía tiempo para explicarle, pero tenía mucho que decirle. No te preocupes, Tomura. Le sonrió sinceramente a Shigaraki mientras se detenía justo frente al chico. Podía ver el potencial del muchacho, que aún brillaba. Shigaraki tenía mucho que aprender, pero estaba aprendiendo. Puede que no siempre tengas éxito, muchacho, pero mientras estés dispuesto a aprender, no has fracasado. Te enfrentarás a muchos problemas en el futuro, pero si estás dispuesto, te volverás mucho más fuerte gracias a ellos. Isashi Midoriya no. El Shigaraki original se inclinó hacia quien consideraba su hijo, ofreciéndole la mano para levantarse. Has crecido muchísimo. Estoy muy orgulloso de ti, Tomura, y me honra que hayas tomado mi nombre. Gracias. Oye. ¿Quién es este tipo desconocido? ¿Dónde estamos? Uf, todo sabe tan mal, los demás villanos no se daban cuenta de lo que pasaba. No podían. Ni siquiera Duice comprendía la importancia del hombre que había conocido el día anterior. Pero uno sí, y eso demostraba su madurez. Maestro. Maestro, ¿por qué lo dice así? El mayor de los Shigaraki tomó al menor de la mano, lo levantó y lo miró fijamente. El cerebro del joven Shigaraki daba vueltas al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. No, mi don solo puede atraer gente hacia mí o hacia personas que conozco, así que parece que tendrás que hacer la siguiente parte, Kurohiri. Si Kurohiri no estuviera fingiendo estar inconsciente, habría hecho alguna broma sobre las horas extras. Pero, en ausencia de su habitual sarcasmo, All For One usó su tercer don, activación forzada de don. Sus dedos se extendieron y atravesaron a Kurohiri, provocando que su cuerpo convulsionara por un instante antes de formar un portal por el que Kurohiri se deslizó. Oye. No te creas tan importante, engreído. Le gritó una villana a Magne, quien no entendía la situación. Explícame qué está pasando. All For One ignoró eso y, en cambio, miró hacia adelante. Será mejor que empieces a intentar que Bakugou atraviese ese portal. Me imagino que no tardará mucho. Bakugou echó un vistazo a la situación y salió corriendo despavorido. Magne activó su don, atrayéndolo directamente hacia ella, mientras él contraatacaba levantando ambas manos y lanzando una explosión para mantenerla a raya y crear distancia. La mayoría de los villanos se unieron a la refriega, excepto dos, que permanecieron al margen. Uno sabía lo que iba a suceder y el otro aún no podía comprender lo que había sucedido. Se negaba a comprender, pero no le quedaba otra opción. No había otra salida. ¿Vas a abandonarme, maestro? Los dos Shigarakis se mantuvieron ligeramente apartados de la refriega, uno confundido y el otro con solemne determinación. Sí. En lugar de negarlo, se concentró en el frente y ajustó su posición. Había 5 kilómetros desde el bar de Kurohiri hasta allí, sin contar las carreteras ni los edificios. Olmi llegaría pronto. ¿Por qué? ¿Te he fallado? ¿Por qué me dejas? La mente de Shigaraki no era lo suficientemente amplia como para comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Aún así, pudo explicar un poco. Porque un árbol no puede crecer bajo otro árbol, Tomura. All For One se ajustó el casco mientras hablaba enigmáticamente, y luego cambió de rumbo. No les quedaba mucho tiempo juntos, y no quería dejar al chico confundido y desorientado en el mundo de los lobos. Solo puedes crecer hasta cierto punto bajo mi protección, Tomura. Es hora de que extiendas tus alas. Pero no estoy listo, y te necesito.
No, solo crees que me necesitas. El mayor de los Shigaraki negó con la cabeza y se giró un instante, sonriendo al chico que había criado. No compartían lazos de sangre, pero en cierto modo, eran la familia más cercana que el otro tenía. Curioso, ya que uno de ellos había tenido varias familias a lo largo del siglo, mientras que el otro nunca había conocido ninguna. Tendrás a la liga a tu lado, ayudándote si tú los ayudas, Tomura. Esa es la base de los negocios. Mientras reflexionaban, Bakugou se dejó arrastrar por Magne para poder pisotearle la cara con su estilo gomba antes de impulsarse hacia arriba, creando enormes explosiones que lo llevaron directamente al cielo. Con Dabi y Kurohige inconscientes y fuera de combate, nadie tenía el alcance suficiente para atrapar la bola de fuego voladora. Aunque eso no impidió que los miembros de la liga lo intentaran. Magne agarró a Mr. Compress y a Spinner y lanzó a Compress por los aires, intentando acercarlo lo suficiente para comprimirlo y atrapar a Bakugou, pero Bakugou lo evitó fácilmente moviéndose hacia un lado mientras comenzaba a alejarse a toda velocidad. La liga, por decirlo de alguna manera, había fracasado por completo, al no alcanzar su objetivo y no haber aprendido nada. Pero eso era de esperar. Llegó el momento de la ovación final y del último acontecimiento previsto. No tenemos mucho tiempo, Tomura, así que debo ser rápido. All for One miró su reloj, alzando lo que ese rostro lleno de cicatrices y rasguños llamaba una ceja. All Might llegaba tarde. 2 meses. Quiero ver qué puedes hacer en 2 meses, y si lo haces bien, habrá una recompensa. Te dejé una explicación en el escondite al que te enviaré, con más detalles. Algo comenzó a cruzar la ciudad, lo presentía. Era como un presentimiento, tal vez sus peculiaridades estaban relacionadas o algo así, pero sabía quién se acercaba. Era hora de terminar con esto, y no había mejor manera que hacerlo con ironía. Maestro, ¿vas a luchar contra él? Pero tu cuerpo. Shigaraki comprendió lo que sucedía mientras la Liga de Villanos apenas prestaba atención, aún lamentándose por su fallida captura de Bakugou. Era hora de que se fueran. All for One sonrió al ver la inminente batalla, luego levantó a los miembros de la liga con un don telequinético y los empujó hacia el portal de Kurohige. La mayoría no se resistió, la mayoría lo atravesó sin pensarlo 2 veces, pero uno se quedó atrás, aferrado al pasado por miedo al futuro. Si ese chico quería alcanzar su máximo potencial, tendría que deshacerse de ese miedo. Recuerda, Tomura, ya no tienes que tener miedo. Maestro. Shigaraki intentó plantar los pies y resistir, pero no pudo. Su maestro sería anciano, pero aún no era débil. Observó cómo su heredero era empujado a través del portal de Kurohige, sonriendo a pesar de la extraña sensación de pérdida que le oprimía el pecho. Incluso cuando ganaba, no podía ganarlo todo. ¿Por qué? Aún así, les dedicó unas palabras de despedida a ambos. Le dedicó a Tomura Shigaraki una última sonrisa antes de atravesar el portal y esbozar su propia sonrisa más grande, para el chico para quien había sido un héroe. Porque estoy aquí. Y con esas palabras viejas y mánidas, el portal de Kurohige se cerró y All Might llegó, destrozando la escena con una onda expansiva al comenzar la batalla final. Capítulo 153. La guerra, All Might cayó por los aires como un rayo, destrozando el suelo y lanzando todo a su alrededor hacia atrás con su primer ataque. Los héroes, los escombros, todo salió disparado hacia atrás, excepto una sola persona, una figura solitaria que atrapó el ataque de All Might como si fuera una pelota. Estuvieron frente a frente, a escasos centímetros de distancia, por un instante antes de que All for One activara la telequinesis y la superfuerza para lanzar a All Might hacia atrás. Un instante de silencio mientras sus miradas se cruzaban. Sin palabras, solo miradas fijas mientras se tanteaban. Para ambos, era algo que llevaban mucho tiempo esperando. All Might había logrado conservar su don durante 40 años, incluso más tiempo que el One for All original. Había llegado para cargar con las esperanzas de esta pequeña isla, y esas esperanzas no eran ligeras. Ese peso se hacía sentir en sus ataques, en la desesperación que lo hacía tan peligroso. All for One había destruido a incontables héroes como una montaña que rompe las olas del océano. Parecía fácil, pero el paso del tiempo lo estaba debilitando y su cuerpo lo reflejaba, razón por la cual probablemente se escondía tras una máscara tan compleja. Aún así, no había perdido toda su fuerza. Todavía no. Su momento de silencio se desvaneció al chocar de nuevo. Un instante, por mucho que durara, estuvo presente y desapareció en un instante, y su instante se desvaneció.
All Might acortó la distancia entre ellos con pasos cortos pero rápidos y luego lanzó una ráfaga de puñetazos mientras All for One aumentaba la distancia y esquivaba, obligando a All Might a seguir el ejemplo de All for One mientras serpenteaban entre los escombros de edificios y carreteras. All Might se esforzaba cada vez más, pero lo único que lograba era acercarse sin poder alcanzar al villano. Ecos de su última pelea resonaban en su cabeza mientras lo perseguía. Era como la zanahoria en el palo. Derrotar a este villano en ese preciso instante se sentía como el momento más importante de su vida después de los miles de crímenes y fechorías que había cometido, y bien podría serlo si tan solo pudiera acercarse lo suficiente. Pero no pudo. No pudo acortar la distancia, no pudo realizar la compra y no pudo obtener la zanahoria que danzaba con tanta agilidad entre sus dedos. Por primera vez en una de sus muchas peleas con One for All for One fue quien rompió el silencio primero. All Might. ¿El tiempo no te ha tratado bien? Cállate, villano. ¿Dónde están el niño que secuestraste y la liga? ¿Qué has hecho con ellos? All for One se rió de eso, escabulléndose de delante de All Might, y desapareciendo por completo de su vista. No fue hasta que una mano presionó suavemente la nuca de All Might con la naturalidad de viejos amigos que sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de lo que estaba a punto de suceder. BZZZ. Impresionante. El ataque de la última vez te dejó el estómago hecho polvo, así que pensé en ir a por la cabeza a ver si podía darte de un solo golpe. La mano de All for One ahora apuntaba al cielo en lugar de a la nuca de All Might. Este giró sobre sí mismo, golpeando el brazo y desviándolo hacia un lado mientras se dirigía al cuerpo de All for One. Este, a su vez, esquivó el golpe usando su propio disparo para retroceder. All Might no había logrado conectar ningún golpe certero, pero sí había conseguido que All for One fallara por completo. En lugar de volarle la cabeza a All Might o destrozar la ciudad, All for One solo había abierto un pequeño agujero en las nubes. Quedó bien, pero ese no era su propósito. Estás mucho más débil que la última vez, All for One. Parece que el tiempo no ha sido bueno con ninguno de los dos. All Might contraatacó, pero notó una reacción a esa frase. Aunque All for One no lo dijera, sus acciones hablaban por sí solas. All for One era definitivamente más lento que la última vez que lucharon, y sus dones eran más débiles. Ambos se habían convertido en imitaciones de lo que fueron, tratando de reunir el poder suficiente para mantenerse orgullosos y lucir bien. Esta sería una pelea para ver quién estaba más cerca de su antiguo yo, quien había reunido el poder suficiente para mantenerse en pie mejor que el otro. All Might apretó los dientes antes de lanzarse de lleno, sumergiéndose en otra ráfaga de puñetazos. All for One ni siquiera intentó interceptar los golpes de All Might y, en cambio, se movió como una hoja al viento, esquivando y agachándose entre ellos. Para lo que valga, All Might, creo que debilitarte te ha convertido en un mejor luchador. Ya no pareces querer romperte los pulgares con cada puñetazo. Claro que necesito estar en perfecto estado cuando te derrota. No podía romperme un pulgar antes de ese momento. All Might y All for One sin duda lucían impresionantes desde fuera. Una demostración de fuerza que mataría instantáneamente a la mayoría de las personas a las que golpeara, contra una demostración de control y velocidad que podía superar a prácticamente cualquier héroe que jamás haya existido. Pero para los entendidos, incluso All for One reconoció que no había sido una gran actuación, ni siquiera para él. Tuvo que realizar esquivas amplias y espectaculares en lugar de sus habituales desvíos y paradas cuerpo a cuerpo. A All for One le gustaba luchar de dos maneras. O como un punto fugaz en la distancia del que ni siquiera te percatabas, o tan cerca que podía ver el momento exacto en que sus oponentes se daban cuenta de que toda esperanza se había esfumado. Ahora, sin embargo, estaba siendo azotado por los vientos provocados por los puñetazos de All Might, y estaba siendo empujado hacia atrás casi tanto como retrocedía, lo que demostraba las debilidades de su cuerpo. Se había impuesto límites por esto, pero aún tenía límites. Ese era el problema de ser humano. Siempre habría obstáculos, siempre habría luchas, pero podía superar esos límites. Esa era la gran ventaja de ser humano. Ya los había superado antes y no pensaba detenerse ahora. Chocaron de nuevo como el mar contra el rayo. Dos tipos de poder puro muy diferentes se enfrentaron, destruyéndolo todo a su paso mientras se acercaban rápidamente a sus límites. Pero en lugar de ponerse más serios y absortos en su lucha al borde del abismo, empezaron a relajarse y a hablar. Bakugou se marchó volando hace mucho tiempo, y la liga fue trasladada a un lugar seguro.
No tienes que preocuparte por ellos. Esto tomó a All Might por sorpresa. All for One nunca lo había ayudado antes, así que, ¿por qué me dices esto, All for One? ¿Ya te rindes? ¿Crees que me voy a rendir solo por eso? Esta vez, All for One dirigió su ataque directamente hacia abajo y lo arrasó todo con la onda expansiva. Sus preparativos estaban casi listos. Solo necesitaba que apareciera ese pequeño insecto amarillo. Bueno, necesitar era una palabra demasiado fuerte. Quería que esa pequeña abeja zumbadora estuviera allí, pero debía recordar que había una diferencia entre lo necesario y lo razonable. Solo quería que te concentraras. Después de todo, deberías preocuparte por ti mismo. All Might ni siquiera intentó esquivar este ataque de área amplia y simplemente lo resistió, avanzando a través de los fuertes vientos y dirigiéndose directamente hacia All for One mientras el villano seguía hablando. Después de todo, me he preparado mucho para este momento, y realmente quería contárselo a alguien. ¿Y quién mejor que tú? Estoy seguro de que tus compañeros de celda estarían encantados de escucharlo. All Might tuvo que esquivar de nuevo mientras All for One se involucraba más, atacando activamente y retomando la iniciativa. He luchado contra tantos usuarios de One for All, pero tú eres especial. All for One sonrió con suficiencia mientras retrocedía, observando cómo el suelo donde acababa de caer se hacía añicos como cristal antes de que All Might lo alcanzara. Definitivamente eres especial, por ser el usuario de One for All más débil que he visto jamás. ¿Qué? Eso tomó a All Might por sorpresa. No era ira, ni rabia, sino pura confusión sobre qué demonios estaba diciendo All for One. No era un genio, pero incluso él sabía que era el héroe más fuerte del mundo. Podía levantar toneladas con un brazo, pero era el usuario más débil de One for All. Había visto pelear a Nana Shimura, y aunque ella era fuerte, él era definitivamente más fuerte que ella. Así funcionaba el don. Cada generación era más fuerte que la anterior. All for One notó su confusión y se rió, levantando ambas manos esta vez y compensando sus ráfagas, disparando una y luego la otra para aumentar su velocidad de ataque. No en fuerza, All Might, en poder. Me han matado muchas personas y muchas cosas, pero tú. All for One casi tuvo que parar para respirar de lo gracioso que era. ¿Sabes que Nana Shimura podía usar 3 dones, verdad? Su cuerpo tenía que soportar el estrés de 8, pero en su mejor momento podía usar 3. Tú, en cambio, solo podías usar 1, y encima lo usabas fatal. ¿Nunca te has preguntado por qué? All Might reflexionaba seriamente sobre esto, porque no se trataba solo de una provocación. Era una pregunta real que All for One había meditado durante años, preguntándose por qué un don no cumplía su propósito fundamental. Esta era una cuestión crucial para la ciencia de los dones y podría resultar problemática si alguna vez se presentaba en su propio Nobus. Si bien algunos de los usuarios posteriores no obtuvieron todos los dones ocultos en One for All, ninguno lo pasó tan mal como All Might, pero finalmente llegó a su propia respuesta. Es tu peculiaridad. Eres tan malo con tu peculiaridad que en los 40 años que la has tenido nunca desbloqueaste las demás peculiaridades de One for All. No había nada de malo en decírselo a All Might ahora porque, para ser honestos, solo había 3 peculiaridades buenas que All Might podía desbloquear y al principio no tendría ni idea de cómo usarlas. Además, este plan se había creado teniendo en cuenta la posibilidad de que All Might desbloqueara repentinamente las otras 6 peculiaridades y las usara todas a la perfección. No solo no usaste correctamente ni una sola de las peculiaridades que te dieron gratis, sino que también fuiste el peor en mi lucha. El primer One for All me mató 5 veces. El segundo y el tercero me mataron 4. Todos los demás usuarios me mataron una vez, excepto tú. Ya no se movían a gran velocidad mientras All for One les dejaba bien claro lo inepto que era All Might. La única vez que lograste matarme fue cuando te provoqué deliberadamente. ¿Acaso no te diste cuenta de lo débil que era la última vez que peleamos? ¿De los débiles dones que traje? Los traje no para matarte. Eran para fingir mi muerte, para que nadie me buscara y pudiera terminar mis asuntos en secreto. All for One se echó a reír cuando All Might se dio cuenta de que solo era un peón en su plan. Esa expresión de confusión que se transformaba lentamente en comprensión fue realmente genial, o tal vez se estaba dando cuenta de otra cosa. Que esta pelea parecía tener mucho en común con la anterior. Entonces, ¿cuál es tu juego? Estás usando las mismas tácticas que la última vez que peleamos, pero dudo que tengas la intención de fingir tu muerte después de que me lo acabas de decir.
Parece que hoy estás siendo sincero sobre muchas cosas. Por supuesto que sí. Esto es solo para atar cabos sueltos. Adiós, All Might. All for One rió mientras señalaba a su alrededor. Se acabó, he ganado, y lo último que necesito es verte descubrirlo en persona. Muchas palabras para un tipo que aún no ha conseguido un solo golpe. All Might le dio la razón a All for One al lanzarse a por el supervillano. Pero esta vez, algo era diferente. All for One no esquivó. Se quedó allí, sonriendo mientras All Might se lanzaba hacia adelante. ¿Todavía no lo entiendes, All Might? Bueno, se oyó un estruendo que resonó por toda la ciudad cuando los puños de All Might finalmente hicieron contacto. Su embestida fue interceptada a pocos metros de All for One, deslizándose hasta detenerse justo delante del villano. Toshinori parpadeó, tratando de comprender a quién o qué estaba viendo. Una mujer alta, de larga melena negra, le había sujetado las manos mientras le miraba fijamente, sonriendo con confianza mientras ponía a prueba su fuerza contra la de él. Llevaba un mono que él no había visto en muchísimo tiempo, y una expresión que pensó que solo volvería a ver en sus recuerdos. Era imposible. Era inconcebible. Era absurdo. Maestro. Nana Shimura golpeó a Toshinori mientras este intentaba avanzar, tomándolo por sorpresa y enviándolo hacia atrás, entre los escombros, lejos del villano, antes de finalmente alzarse triunfante mientras All for One terminaba su frase. Creo que estará encantada de ayudarte a resolver las cosas. ¿Verdad, Shimura? Nana Shimura no se expresaba con palabras. No las necesitaba. Se mantenía erguida con confianza, el pilar en el que Toshinori se había inspirado para su propia imagen. Parecía sonreírle desde arriba a pesar de la diferencia de estatura mientras adoptaba una postura de combate. El séptimo portador de One for All se enfrentó al octavo con una confianza silenciosa, y Toshinori se estremeció. Casi perdió su forma de héroe por la impresión mientras intentaba procesar lo que sucedía frente a él. ¿Una ilusión? ¿Un truco? ¿Qué es esto? ¿Una especie de duplicado o réplica? Me costó varios intentos capturar a uno de ustedes, pero este momento valió la pena. All for One sonrió, aplaudiendo con entusiasmo como un hombre de negocios al ver dispararse sus acciones. Deben saber que no me conformaría con menos que lo auténtico, y que este es sin duda el original. Imposible. Toshinori se recompuso con rabia y se dispuso a lanzar un puñetazo con todas sus fuerzas. Pero algo dentro de él flaqueó al contemplar aquella imagen espantosa, mientras intentaba golpear a la persona que le había enseñado todo lo que sabía. Aunque sus propios brazos le fallaron, el reflejo de su pasado no dudó ni un instante y respondió a su puñetazo con el suyo, pareciendo distorsionar la realidad misma mientras las dos fuerzas chocaban antes de lanzarlas en direcciones separadas. Se enfrentaron una y otra vez, pero la confusión se transformó en horror ante su estilo de lucha extrañamente familiar. La forma en que ella reía mientras intercambiaba golpes con él. Y, lo peor de todo, su sonrisa. Eran cosas que Toshinori creía irreemplazables y que All for One jamás podría replicar, pero ahí estaban. Su propia maestra sonrió mientras ella luchaba contra él, inmovilizando sus pies e intercambiando puñetazos de una fuerza devastadora, mientras All for One monologaba de fondo. Tenía que haber cambios, por supuesto. Ella estaba perdiendo contra One for All, igual que tú ahora, cuando la adquirí, y eso fue hace años. Además, en cuanto a fuerza, la superabas. No podía permitirlo, ¿verdad? Deberías ver a tu querida y vieja maestra en plena forma. Toshinori y Shimura chocaban una y otra vez, y algo tenía que ceder. Ya fuera por miedo, confusión o por las nuevas peculiaridades que le habían sido otorgadas, Shimura resistió los golpes de Toshinori y lo lanzó contra otro edificio, tal como él había hecho una vez con un gnomu dentro del Aushj. No salió de entre los escombros al instante, intentando asimilar lo que estaba sucediendo. Su cuerpo era rápido, pero su mente aún intentaba comprenderlo. Lo que ocurría era inconcebible, imposible. Pero, aún así, estaba sucediendo. ¿Qué hiciste, All for One? Gritó Toshinori mientras salía disparado del edificio, directo hacia el villano en cuestión. Una vez más, Shimura se interpuso, bloqueando su ataque antes de golpearlo y alejarlo, mientras el villano seguía hablando de fondo. Excelente pregunta, me alegra que la hayas hecho. All for One estaba realmente encantado ahora. Reparar los daños físicos requirió mucho trabajo, pero ahora Shimura debería estar de vuelta en plena forma.
Le he dado una fuerza que rivaliza con la tuya, porque, seamos honestos. Ella fue quien te tendió una trampa para que murieras. All For One se puso algo sombrío al recordar sus vivencias y su rabia. No pudo vencerme, así que eligió a otra persona para morir en otra guerra sin sentido. Igual que él. Y igual que tú hiciste con Mirio. All For One se burló cuando Toshinori volvió a la vida tras su provocación, intentándolo por tercera vez pero siendo derribado. Su carga fue interceptada de nuevo por Shimura, sonriendo confiadamente justo antes de que chocaran con toda su fuerza. ¿Creíste que no me daría cuenta del chico? He estado planeando este momento durante medio siglo antes de que nacieras. Nada se me escapa. Aún así, todo este concepto era idiota desde el principio. All For One se tomó un momento para dejar de lado el dramatismo, sentándose sobre su propia telequinesis mientras continuaba con su tono más oscuro. One For All podría ser poderoso, si no estuviera lleno de peculiaridades inútiles y usado por idiotas. ¿Cortina de humo? ¿Levitar? ¿Cuántas conmociones cerebrales sufrieron cuando eligieron a sus herederos? All For One se tomaba los dones muy en serio, y la forma en que One For All los desperdiciaba lo enfurecía. Probablemente era una de las principales razones por las que odiaba tanto a All Might, y había planeado este momento para él. Esos dones podrían ser poderosos en las manos adecuadas, pero cuando los tienen idiotas como tú, son solo versiones incompletas de dones reales. El gas venenoso y el vuelo, por ejemplo, no son dones raros. Hay miles de dones diferentes de gas venenoso y probablemente aún más métodos de vuelo, y eligieron el método tan débil que apenas cuenta. Shimura y Toshinori intercambiaron golpes, sin prestar mucha atención al discurso de fondo. Era comprensible. El mundo de uno de ellos se desmoronaba a cada instante. Shimura interrumpió el intercambio para agarrar el brazo de Toshinori y estrellar sus cabezas, creando una onda expansiva que los obligó a retroceder. Patético. Qué apropiado para ti. La sonrisa de All For One crecía con cada golpe que recibía All Might. Pero debería mejorar. ¿Oyes eso? Un pequeño mosquito amarillo zumbando por ahí. Toshinori no lo entendió al principio, pero no tardó ni un segundo en darse cuenta. Algo se acercaba, saltando entre los escombros. Una pequeña figura vestida de amarillo y beige saltó hacia adelante. Toshinori, idiota. Deja de quedarte parado y ataca. Dios mío. Gran Torino llegó al lugar y se detuvo un instante para observar el caos que se desarrollaba ante él. Shimura y Toshinori intercambiaron miradas en ese momento de silencio antes de que Shimura se lanzara hacia adelante, directo al cuello de Torino. Ahora era el turno de Toshinori de intervenir, agarrando a Shimura por la capa e intentando detenerla. Sin embargo, en lugar de obtener la reacción que buscaba, la capa se rasgó fácilmente cuando ella se lanzó hacia adelante y golpeó a Torino con el puño, enviándolo volando como una pelota de béisbol justo antes de que Toshinori pudiera alcanzarla y agarrarla, un paso demasiado tarde. Torino. Toshinori estaba destrozado, confundido y desorientado. Su cerebro no podía procesar nada de lo que estaba sucediendo. Todo le parecía una locura, estaba pasando muy rápido. Demasiado rápido. Por mucho que odie, como se llame ese tipo, creo que esto debería continuar sin interrupciones, ¿no crees? Toshinori levantó una mano cuando el suelo comenzó a temblar, y entonces el primer Nomus arrasó con lo que quedaba del camino. Decenas de Nomus surgieron del suelo, gritando y delirando mientras atacaban todo a su paso. Si bien ninguno atacó a All For One, algunos incluso se abalanzaron sobre Shimura, pero ella los apartó como si fueran moscas. Sonrió mientras sus ojos se clavaban en los de Toshinori, desafiándolo a contemplar en qué se había convertido su maestro antes de que retomaran su caótica danza. La destrucción desenfrenada asolaba la ciudad. Héroes de todas partes eran llamados para lo que sin duda debió parecer el apocalipsis. Monstruos arrasaban la noche mientras el caos se extendía como la pólvora, los edificios se derrumbaban y colapsaban por la lucha, los gritos llenaban el aire para ahogar el estruendo de los puños, y en medio de todo, el diablo permanecía sentado, sonriendo bajo su máscara mientras observaba el caos. Todo estaba encajando.